¿Cuándo volveremos a ver a Rey en Star Wars? La actriz quiere volver. Hola a todos perdidos y perdidas en Cody, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy vídeo un poquito diferente, vídeo en el que vamos a hablar de una noticia que hemos tenido en las últimas horas y que voy a aprovechar para hacer una gran reflexión sobre todo ese tema, porque creo que es un tema muy interesante, un tema que sale además más de una vez, y es ¿cuándo vamos a volver a ver a Rey en Star Wars? Y es que ya han pasado algunos años desde que comenzó toda esta trilogía secuela que tanta polémica levantó desde su comienzo prácticamente, desde el primer episodio hasta el último. Pero ¿qué pasa con sus personajes? ¿Vamos a volver a ver a Rey? ¿Vamos a volver a ver a Daisy Ridley interpretando a ese personaje? La cuestión es que ayer, en una pequeña entrevista, le preguntaron a la actriz si volvería, y esto fue lo que dijo. Do you think you'll ever revisit the franchise at some point? I mean, I'm open to a phone call. I'm looking for employment. Como veis, la actriz está más que dispuesta. Y sí, sé que esto también son las típicas declaraciones que la mayoría de los actores hacen, aunque no todos los que han trabajado en Star Wars, esto de decirlo. Tanto Oscar Isaac como John Boyega, la verdad es que no se han mostrado tan afines a la idea de volver. Pero al menos Daisy Ridley sí que desde un principio se mostró bastante dispuesta y sobre todo últimamente está viendo pequeños indicios que nos harían pensar que tal vez su regreso no esté tan lejano. Y voy a ir por puntos un poquito analizando toda esta situación a ver si llegamos a alguna reflexión interesante. Lo primero, la actriz está dispuesta. Como veis en esta entrevista, ella no tiene dudas y le gustaría volver. Si no hubiera ninguna posibilidad, creo que también lo dejaría caer de alguna manera. A lo mejor no lo diría tan directamente, pero al menos creo yo que no se mostraría tan predispuesta a regresar. Así que yo creo que eso ya es un punto a tener en cuenta. Segundo, sabemos que se reúne con bastante frecuencia tanto con Kathleen Kennedy como con gente de Lucasfilm. Y sí, en principio es para almuerzos, y yo entiendo que seguramente hizo muchas amistades durante los 5 o 6 años que estuvo trabajando en la trilogía secuela, pero yo estoy convencido de que en esas reuniones que ha habido, en esos almuerzos, como lo queráis llamar, ha habido conversaciones. Estoy convencido de ello, de que se ha dicho, oye, queremos traerte de vuelta, cómo podría ser, cuándo podría ser. Esto estoy más que convencido que se ha hablado. Y llegamos aquí entonces a un punto muy importante, y es que yo aquí siempre he tenido una teoría que, bueno, no he hablado muchas veces de ella, pero la voy a compartir con todos vosotros. No creo que Lucasfilm quiera cometer el mismo error que en su día cometió George Lucas. Y voy a explicar esto. Cuando George Lucas terminó la trilogía original, decidió tomarse un descanso de todo lo referido a Star Wars. Descanso más que merecido. Pero siempre tuvo en mente continuar esta historia. De hecho, él en más de una entrevista de la época llegó a confesar que su idea era hacer 9 películas, hacer 3 trilogías. Una de ellas ambientada antes de los acontecimientos de la trilogía original, lo que hoy en día conocemos como las precuelas, pero también una trilogía ambientada después de esos acontecimientos. Una trilogía donde los 3 grandes héroes de la trilogía original, Luke Skywalker, Leia Organa y Han Solo, pues tendrían una continuidad en su historia de alguna manera. El problema es, y aquí está el error, entre comillas, de George Lucas, que decidió hacer primero las precuelas. Una historia que no iba a compartir muchos de los personajes y que encima iba a estar ambientada bastantes años antes de lo ocurrido en la trilogía original. Lo cual, pues al final lo convertía en una historia que podía haber hecho en cualquier momento temporal. No dependía de actores ni de la edad de estos. ¿Qué le pasó? Que cuando quiso considerar hacer algo con los actores de la trilogía original, eran muy mayores. Y esto, quieras o no, no solo ha sido una complicación por las razones obvias, porque pues son actores de mucha edad, incluso hemos tenido el desafortunado caso de Carrie Fisher, que ya sabéis que ya no está entre nosotros, es una con la fuerza. Pero aparte de esto también, unir argumentalmente estas historias cuando han pasado tantísimos años, complica mucho la cosa, porque todo ese desarrollo que se había iniciado en la trilogía original de repente se corta, y cuando volvemos a saber algo de esos personajes han pasado 40 años. Eso no es fácil a la hora de desarrollar un guión que funcione en todos los aspectos y que explique por qué no hemos sabido nada de esos personajes durante tantos años. De ahí también
parte de la problemática que dio tantas quejas con la trilogía secuela. Entonces, yo personalmente no creo que Lucasfilm quiera perder la oportunidad de hacer algo con Daisy Ridley, incluso con algunos otros de los principales actores que hubo en la trilogía secuela, ahora que todavía se pueden seguir desarrollando esas historias. Un poquito como lo que está intentando hacer tanto Jon Favreau y Dave Filoni con las consecuencias de lo que pasó tras la trilogía original. Gracias a Dios, hoy en día lo pueden hacer con una tecnología brutal como es el deepfake y como es la calidad de los efectos visuales que prácticamente, digamos que hasta cierto punto solucionan muchos de estos problemas. Pero tienes los actores, tienes el reparto, ¿por qué no aprovechar en vez de esperar 30 años para hacer algo después de la trilogía secuela? La cuestión aquí es, para mí, que hay que unir universos. Es decir, si se cogen a los personajes de la trilogía secuela, como sería el personaje de Rey, hay que intentar unirlo lo máximo posible a todo el contexto histórico que tenemos de Star Wars hasta llegar a ese punto. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo que ya se ha iniciado, porque más conectado o menos, todo lo que están haciendo tanto Jon Favreau como Dave Filoni tiene muchísimo sentido a la hora de poder crear un contexto, una base histórica para lo que va a venir después, aunque haya muchos años de diferencia. Eso realmente no es lo más importante. En este caso, todas estas historias que están desarrollando gracias a The Mandalorian, a la serie de Ahsoka, a The Book of Boba Fett, están dando todo un lore que sí que puede ser unido de una manera u otra al futuro de la historia y que incluso le pueden dar ese contexto a la trilogía secuela que no tuvo en su día. Si tenemos ya ese contexto, será mucho más fácil además crear historias que puedan relacionarse con el futuro de los personajes de esa trilogía, algo que yo creo que sería lo ideal para todo el fandom. Y sí, sé que muchos de vosotros no queréis ver ni en pintura a ninguno de esos personajes, pero al final esto va a pasar y creo que esta sería la solución que más contentaría al fandom en general. Y llegamos aquí al punto que también creo que es de más interés, y es la película de Damon Lindelof. Una película que todavía no sabemos de qué va, pero sí que se ha rumoreado que podría estar muy relacionada con acontecimientos posteriores a la trilogía secuela, y en la cual, aunque tengamos personajes nuevos y los protagonistas en principio son actores, o un actor y una actriz que ya han sido elegidos y que no han sido ninguno de los que ya existen, sí que podríamos tener a un personaje como Rey en esta película. ¿En qué rol? Pues no lo sabemos. Obviamente, lo primero en lo que todos pensamos es que esté formando una nueva Academia Jedi. Creo que sería lo más lógico. Y aquí, entonces, viene una de las claves, que para mí es Grogu. Grogu es un personaje prácticamente atemporal dentro de Star Wars. Puede servir de conexión con todo, desde las precuelas hasta todo lo que vaya a pasar en el futuro de Star Wars, porque es un personaje que vive 800 años. Y es un personaje que en el momento en el que lo conocemos tiene 50. Es un niño. Por tanto, puede estar en las precuelas, puede estar en el periodo de la Guerra Civil Galáctica y puede estar después de las secuelas, junto a Rey. Y creo que esto sería muy, pero que muy interesante a la hora de unir y de construir ese universo que en las secuelas no estuvo tan relacionado con todo lo anterior. Algo que, en mi opinión, fue un fallo. Hay otra cuestión interesante a la hora de continuar la historia después de las secuelas, y es que ahora ya no hay Imperio, no hay Palpatine, no hay ninguna de las amenazas que hemos tenido durante toda la historia de Star Wars. Y esto puede ser muy, muy interesante y ojito, porque Filoni nos podría estar dando la clave para solucionar todo eso y dar más contexto aún, y es el mundo entre mundos. No sé lo que va a pasar en Ahsoka, pero estoy seguro de que va a resolver parte de todo este dilema. Y es que el lado oscuro no es solo el Imperio y no tiene por qué ser solo los Sith. Y si dan forma a esta idea, prácticamente garantizan el futuro de Star Wars de por vida, porque puedes crear nuevas amenazas del tipo que sean, que estén relacionadas con el lado oscuro, pero que no tengan que estar directamente relacionadas con elementos ya existentes, como sean, pues ya os digo, el Imperio, Palpatine y cosas del estilo. No, puede ser algo nuevo, pero que a la vez mantenga la esencia de Star Wars. Y esto sería muy interesante. Si Filoni consigue desarrollar esto, puede utilizarlo después en cualquier otra historia. Y sabemos que, en principio, en la mesa de guionistas que ha trabajado junto a Damon Lindelof en esta película que va a llegar en 2025, estuvo Filoni. Esto también es muy importante, porque si estuvo Filoni, pudo haber introducido alguna de estas ideas que den contexto a todo lo que vaya a venir. Por tanto, yo creo que Rey, Daisy Ridley tienen que volver pronto, porque más tarde
Volvemos un poquito a la misma problemática en la que se encontró en su día George Lucas cuando quiso volver a utilizar a los personajes de la trilogía original. Yo no creo que Lucasfilm quiera cometer de nuevo ese error. Es verdad que ha habido que dejar un tiempo además prudente. En total va a hacer en 2025 10 años desde el estreno del episodio 7, 6 años desde el estreno del episodio 9, pero yo creo que puede ser tiempo suficiente y sobre todo le pueden dar mucho contexto a la historia. Incluso no podemos descartar que hagan algo también con la actriz, como una serie animada. A lo mejor una serie animada ambientada en el periodo de las propias secuelas, que actúe un poquito como en su día hizo Clone Wars, dando contexto a todo lo que hay, creando un lore mucho más amplio, creando personajes, dando explicación a cosas que ocurren que nos hicieron a todos arquear una ceja, como también pasó en las precuelas. Pues ese tipo de cosas creo que serían muy interesantes y que además podrían tener muchísimo sentido si se combinan. Si tienes una buena historia ahora con todo este periodo temporal de The Mandalorian que lleve de algún modo hacia lo que ocurre en las secuelas, junto con una serie animada que diera contexto a muchos de los acontecimientos de las secuelas y que después pueda continuar la historia con la actriz principal, aunque sea simplemente en un rol secundario, pues creo que sería una manera de por lo menos dejarnos una historia mucho más interesante y que seguramente sería aceptada por parte del fandom, que no quedó muy contento o nada contento con la trilogía secuela. Así que yo creo que todo esto es una buena noticia y estoy convencido de que de un modo u otro Daisy Ridley va a volver antes o después a Star Wars. Como os digo, más pronto que tarde. Yo por lo menos apostaría por esto. Hay que esperar, por supuesto, pero bueno, quería dejar esta reflexión, no sé si os ha servido de algo. Como siempre, quiero que en los comentarios del vídeo me dejéis qué pensáis de todo esto. Ya sabéis que al final pues simplemente trato de traeros la información de una manera más objetiva posible y también pues reflexionar sobre ello utilizando la lógica. A veces también pues uno pone un poquito de corazón porque con Star Wars siempre se pone, pero bueno, creo que tampoco he dicho nada que sea una locura a priori. Espero que os haya gustado el vídeo, un gran like, suscribiros al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis, estad atentos a Perdidos.